decía que voy a ocupar muy escaso tiempo porque el protagonismo es del profesor Gárate Castro y quería señalar que quería agradecer a la organización de la jornada, de la 10ª Jornada de Dereito Social, al profesor Miranda Boto, pues que me haya colocado en esta posición, ¿no? En esta mesa, o en esta conferencia inaugural. Y como verán en el programa dice que que yo modero. No tengo nada que moderar, evidentemente, nada que moderar, ¿no? Lo cual agradezco muchísimo que me haya dado este lugar relevante porque lo voy a aprovechar a otro fin, ¿no? Que no es moderar, porque es la conferencia inaugural del profesor Gálate Castro, sino pues presentar al profesor Gárate, que no necesita presentación, como voy a decir, pero yo quiero hacerla. Y quiero hacerla porque siempre me ha presentado él a mí. Siempre, ¿no? En esta facultad siempre me ha presentado él a mí. Y no una, sino muchísimas veces, ¿eh? Pues en muchas ocasiones. Pero si nos situamos en el fallecimiento de nuestro maestro, el profesor Alonso Lea, pues en todas las clausuras, presidenta do Consello Galego de Relacións Laborais del curso superior, que en esta facultad se impartía en colaboración co Consello Galego de Relacións Laborais. De manera que fueron multitud de veces que fui presentada por el profesor Gárate y entonces ahora pues es una ocasión magnífica esta moderación para poder yo presentarle a él. Y entonces voy a dar una visión, creo que personal y objetiva al mismo tiempo, que esto no es fácil, ¿no?, de hacer, pero creo que mi percepción personal del profesor Gárate coincidirá con la de todos ustedes. Voy a ser breve, no voy a hacer un recorrido por su extensísima obra, pero sí voy a señalar los puntos que me parecen más sobresalientes. Si yo digo que el profesor Gárate Castro es un investigador serio y riguroso, creo que todos coinciden, todos y todas coinciden conmigo en esto, ¿no? Es un investigador serio y riguroso. Y es un compañero inteligente y creativo, que ha puesto una incansable capacidad de trabajo en la enseñanza e investigación al servicio del derecho del trabajo y de la seguridad social de esta facultad y de esta universidad, aunque no solo. Nos ha enseñado con sus periódicas y magníficas publicaciones a comprender el funcionamiento de nuestro sistema de relaciones laborales en su ordenación jurídica, desde luego en la incidencia del derecho de la Unión, en esa ordenación jurídica, en sus articulaciones más complejas, siempre, siempre con el detalle que merece su explicación para comprender bien ese funcionamiento. De manera que es un investigador fino, riguroso, detallista. Sus libros sobre derecho colectivo en general, sobre derecho sindical, sobre la negociación colectiva, sobre las relaciones colectivas de trabajo, creo que son un ejemplo de lo que digo. Pero hay otros muchos ejemplos. Me permito remitirme a su producción bibliográfica recogida en Dialnet, para que quienes me escuchan tengan más información de la que puedo resaltar en esta breve intervención. Es, además, me parece que es otra característica definitoria que compartirán conmigo, un laboralista siempre fiel a sí mismo. Creo que es riguroso, serio y fiel a sí mismo. Metódico, austero en sus actuaciones externas, pero con una gran capacidad de observación y análisis. Una capacidad de observación y análisis verdaderamente excepcionales. Su metodología está basada en el conocimiento profundo de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina relativas a cada institución que ha estudiado. Su tesis sobre el rendimiento en la prestación de trabajo y un libro de hace muchos años que todos recuerdan, 2 salarios de tramitación, siguen siendo obras de referencia. Creo que logra hacer un derecho del trabajo con sus aportaciones críticas tan metódicas y tan precisas, logra hacer del derecho del trabajo un sistema intelectual, racional y lógico, que permite entender esas relaciones y resolver los conflictos que en su seno se plantean. Ha dedicado y dedica mucha atención al derecho de la Unión.
tanto en el nivel de la legislación, ha estudiado muchísimas las directivas, como en el seguimiento de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En consecuencia, creo que es la persona capacitadísima para pronunciar esta conferencia inaugural sobre el papel del derecho de la Unión Europea en la configuración del ordenamiento laboral español actual. Para mí ha sido un placer poder dedicarte estas pequeñitas palabras de presentación, que han sido un resumen de lo que yo percibo como la gran obra del profesor Gárate Castro, fiel, callado, pero tan decisiva y tan inteligente y tan incisiva en el funcionamiento de nuestro sistema de relaciones laborales. Y además de como compañera, pues como Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, pues quiero agradecerle muchísimo la dedicación a la asignatura de tantos años. No voy a decir los años, porque son muchos, Javier, son muchos, pero que siempre ha estado ahí y es una referencia segura para todos de que en Santiago Javier Gárate siempre está ahí trabajando, ¿no? Entonces creo que esa figura de Javier Gárate, esa llamada que nos hace al trabajo serio, riguroso, cotidiano de cada día, a esa investigación profunda en el detalle, esa finura jurídica de no dejar ningún cabo suelto hasta que él ha comprendido o considera que está en situación de producir un artículo, un comentario. Creo que es un ejemplo para todos, ¿no? Y es un ejemplo de lo que es la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que yo nunca me cansaré de señalarlo. Es que tiene a los mejores en la vida académica. No me refiero a la abogacía, Ana, no, pero desde luego en la vida académica también tenemos, por supuesto, compartimos afiliación con ASNALA y desde luego con ADEUR, pues evidentemente nos unen muchísimos lazos, ¿no? Pero la Asociación Española de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, bueno, tenemos 720 socios en este momento. Estamos en todas las universidades del país, es una asociación muy potente, y es potente gracias a las personas asociadas, no a la junta directiva. Nosotros sin el seguimiento de las personas asociadas no haríamos absolutamente nada. Y la prueba es esta jornada, ¿no? Con el profesor Miranda Boto, que es nuestro secretario general a la cabeza, y con el profesor Gárate, que es el catedrático de esta facultad y de esta universidad de Santiago, pues no digo desde siempre, pero sí digo desde hace muchos años. El agradecimiento de todos a Javier por su trabajo, y tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia, pero has dejado pequeñas mis presentaciones tuyas, No. que jamás estuve. Por supuesto que sí, te lo agradezco. Son muchos años que llevamos coincidiendo por lo menos un par de veces al año en este tipo de actividades, o más, o más. Y la verdad es que mi agradecimiento contigo es eterno, es permanente, no puede ser más intenso. Agradezco, les doy bienvenida a todos ustedes, a los que están también siguiéndonos telemáticamente. Le agradezco a ASNALA, le agradezco a la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo también el haber pensado en mí. Y le agradezco a la Asociación Española y le agradezco al profesor José María Miranda el que me haya casi forzado a estar hoy aquí, porque siguiendo algo que le escuché bastantes veces al maestro Alonso Lea, yo había decidido hacer mutis por el foro, como hizo, me decía él, Guas, cuando llegó un momento y dijo que no volvería a dar ninguna conferencia, ni ni ninguna jornada. Y Guas, cuando dijo esto, era bastante más joven que yo. Bueno, pues aquí estoy y me parece que a lo mejor me toca algo más todavía, pero lo haré como me va a tocar. Entonces me iré preparando. Hoy estoy preparado. Bueno, mi disposición sobre el influjo, la influencia del derecho de la Unión sobre el ordenamiento laboral español, pues tiene que ser necesariamente por el tiempo una cosa general, porque lo más interesante va a venir después,
en las ponencias donde se va a ir examinando con cierto detalle las últimas sentencias, algunas interesantes, pero también las últimas intervenciones. Aquí se va a hablar de las plataformas, de la directiva del año pasado. Veremos a ver cómo se transpone y cuándo se transpone. ¿Cuándo se transpone? Ya veremos, fuera de tiempo, fuera de plazo, como es habitual, como es habitual. Todos los que estamos aquí sabemos que en los primeros momentos las construcciones de los ordenamientos laborales nacionales pues se debió de una manera exclusiva o al menos preponderante pues a las intervenciones normativas de cada estado para dar una respuesta satisfactoria a aquello que se llama la cuestión social. ¿eh? Un poco más adelante en el tiempo aparecen ya organizaciones internacionales con competencias en el ámbito social que desarrollan acciones en este ámbito, principalmente, no exclusivamente para la mejora de las condiciones de trabajo, y eso termina por influir también en los ordenamientos laborales nacionales de los estados que eran parte, que eran miembros de esas organizaciones. Tuvimos que adaptarnos, tuvimos que introducir cambios para adaptarnos en mayor o menor medida a las exigencias de los compromisos derivados de haber ratificado pues, esas normas internacionales. Y en ocasiones la apreciación de la insuficiencia o de la inexistencia de algunos de esos cambios o adaptaciones, también somos todos los que estamos aquí conscientes que han merecido una denuncia por parte de los operadores jurídicos, y esas denuncias han sido conocidas por los órganos de control de esas normas internacionales, y esos órganos de control de esas organizaciones internacionales, en alguna ocasión, y el año pasado hemos tenido algunos ejemplos, pues han terminado por confirmar que efectivamente algo fallaba, había una insuficiencia. Estoy pensando en la Carta Social Europea, que todos tenemos en mente, y la indemnización por despido, o últimamente, a veces, esa insuficiencia en los propios tribunales, el Tribunal Supremo recientemente, con el convenio 158 de la OIT, bueno, insuficiencia esa de aplicación directa, aquello que antes decía el Tribunal Supremo, que no era de aplicación directa, pues ahora sí ya pasa a ser de aplicación directa. Bueno, pero esto no es el tema de mi intervención. El tema de mi intervención es que en el caso de los estados que hoy son miembros de la Unión Europea, la configuración de los ordenamientos laborales nacionales, pues también ha pasado a depender, a estar influida por las disposiciones normativas de la Unión en materia social, que son muchas. Esas disposiciones normativas son de diverso origen, de diversa profundidad, de contenido muy variado, pero muy amplio, y son normas, intervenciones normativas que se ocupan de cosas que tienen que ver, de asuntos que tienen que ver con el trabajo asalariado, vamos a decir así, ampliamente entendido. Son disposiciones que también todos conocemos. Adoptan la forma de directivas, de reglamentos, de decisiones. Son disposiciones que constituyen instrumentos del ejercicio de intensidad variable porque unas van a la unificación normativa, otras van a la armonización, se quedan en la armonización, pero son disposiciones que terminan de una u otra manera por influenciar, por condicionar el desarrollo de los ordenamientos laborales nacionales. He hablado de reglamentos, directivas, decisiones, y eso es el derecho débil, pero no nos podemos olvidar también, perdón, del derecho fuerte, pero no nos debemos olvidar, quería decir, del derecho débil, de los instrumentos de derecho débil. Estos instrumentos de derecho débil, quizás sin percibirlo directamente tan claramente como el caso de reglamentos o de directivas, pues se han convertido. Hoy en día es una pieza importante del ejercicio de las competencias de la Unión en materia social. Entre
esos instrumentos de derecho débil, yo situaría casi en el primer plano las recomendaciones del Consejo o de la Comisión, porque estas recomendaciones del Consejo de la Comisión también promueven una armonización frente a las de las directivas, pues podríamos calificar de blanda, pero no es una armonización exenta de efectividad, y que no está exenta de efectividad lo descubrimos en dos disposiciones, en dos reales decretos recientes. Real Decreto Ley 6/2019, Real Decreto 902/20. Uno Real Decreto Ley, otro decreto. En la exposición de estos motivos de este decreto se dice que se cumplen los mandatos de una directiva. No, se cumplen los mandatos de una recomendación, de la recomendación de 7 de marzo de 2014 sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres. Entonces, no nos debemos olvidar también de estos otros instrumentos del derecho débil. Ninguno de los ordenamientos laborales nacionales se sustrae a las exigencias del derecho de la Unión. La repercusión del derecho de la Unión sobre estos ordenamientos laborales es permanente, es de intensidad progresiva, pero distribuida de forma desigual en el tiempo, en función de la también desigual intensidad de la actividad normativa de la Unión. No siempre ha tenido la misma intensidad. Es como el Guadiana, aparece, se atenúa, vuelve a aparecer potenciada, vuelve a atenuarse. Eso es la historia del derecho social de la Unión, del derecho social de la Unión. También depende esa repercusión del momento en que el Estado ha accedido a ser miembro de la Unión Europea, o incluso también depende, como no, de la mayor o menor afinidad que tengan las normas laborales nacionales en relación con el contenido o los contenidos de las normas de las que sean transposición de las normas del derecho de la Unión. Creo que todos los que estamos aquí, los presentes y los que en la distancia telemáticamente nos escuchan, estamos de acuerdo en que las diferencias de los ordenamientos laborales de los Estados miembros se han reducido de forma muy notable como consecuencia del derecho de la Unión, por obra del influjo del derecho de la Unión en general y del derecho social en particular. La cesión de soberanía a la Unión por parte de los Estados miembros en ámbitos que cuentan con normas sociales explica que los ordenamientos laborales nacionales, aun manteniendo particularidades, diferencias en cuanto a las fuentes de producción, sin embargo, presentan semejanzas en cuanto a los principios, en cuanto a las reglas, en cuanto a los contenidos. Y esas semejanzas que estoy poniendo de relieve no se ciñen al ámbito estricto, que es muy importante, de la libre circulación de trabajadores y en conexión con ella la coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social. También se descubren en los ámbitos afectados por actos normativos de la Unión en materia de política social. Y no es extraño que así sea, habida cuenta del elevado número de esos actos normativos en materia de política social, del interés, de la diversidad de los asuntos abordados por esos actos, algunos de origen convencional, en el diálogo social, vía preferente para la intervención actual de la Unión en materia de política social, y todos esos actos dirigidos, como saben, a la armonización, a la aproximación de legislaciones nacionales, a hacer que los ordenamientos laborales nacionales, aun siendo distintos por encima de sus diferencias, resulten equivalentes en sus derechos, obligaciones, facultades y cargas que imponen. Sin duda, el mayor influjo del derecho de la Unión sobre los ordenamientos laborales nacionales viene dado por esta armonización, por los actos normativos en materia de política social. Es una armonización que antes apuntaba, es como el Guadiana, hay varias etapas. Comenzó muy fuerte, arrancó fuerte en el año 74 con el programa de acción social, y esa etapa de arranque fuerte se cierra en 1980 y a partir de ahí entramos en otra etapa de amplia, no absoluta paralización, pero sí amplia paralización del proceso de armonización, y de esa etapa de paralización pues no se empieza a salir
hasta las modificaciones del derecho originario que comienzan con el Acta Única Europea y que siguen después con el Tratado de Maastricht y Ámsterdam. La modificación precisamente del Tratado de la Comunidad Económica Europea con el Acta Única en 1986 marca otro periodo de expansión, otro periodo de luz desde el punto de vista de la progresión, del impulso del proceso de armonización. Es una etapa feliz, son más o menos 10 años, de esa etapa todavía hay muchas directivas que tenemos aquí, algunas han sido codificadas, pero bueno, está ahí el origen en este periodo, prosperidad de las normas de armonización. Y después, otra vez, silencio, silencio o casi silencio. Un periodo nuevo de ralentización e incluso de decadencia, se puede decir, del proceso de armonización. Y de ese periodo, pues no se sale, y le voy a poner el momento concreto de la salida, del comienzo de la salida, hasta el pilar de derechos sociales proclamado en Gotemburgo en el año 2017. Ahí estamos viviendo todavía de ese año, de lo que se decidió en el pilar europeo de derechos sociales. La potenciación, el impulso del proceso de armonización comienza en el año 2019. Ahí tenemos la directiva sobre condiciones transparentes y previsibles en la Unión Europea. El mismo año la directiva recientemente traspuesto de conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y de los cuidadores. 2022, directiva sobre salarios mínimos adecuados a la Unión Europea. 23, directiva reforzamiento del principio de igualdad de trato en materia de retribución. Y 24, lo que conoce muy bien Lidia, el 24, la directiva sobre las condiciones de trabajo en las plataformas. Por el momento es todo, espero que no sea todo, que haya más. Este desarrollo de la armonización en el ámbito de la política social, creo que tiene tanta intensidad que el examen, su examen, es suficiente para tener una idea muy aceptable, buena, de lo que es el influjo del derecho de la Unión, del derecho social de la Unión, sobre los ordenamientos laborales nacionales. Voy a conducir un poco mi exposición hacia elementos que también todos tenemos en la cabeza, que recordamos. Vamos a repasar las reformas laborales, que es muchas, que se produjeron en España desde el 1 de enero de 1986. La mayor parte o buena parte de esos cambios o reformas laborales, de mayor o menor intensidad, desde el 1 de enero de 1986 se han dirigido a la transposición, al cumplimiento, a la incorporación al derecho interno de normas de la Unión Europea en materia de política social. Algunas de esas reformas han tenido como objetivo específico, único y declarado el servir de transposición. No oculta la norma, no oculta al legislador que está transponiendo la directiva o la correspondiente parte de la directiva. Otras veces, la mayoría, por cierto, no se han promulgado una disposición específica de transposición, pero bueno, en una disposición cuyo contenido se dedica a otras cosas, se introducen algún precepto, algunos preceptos que sí son transposición, que se descubre que son transposición, que se descubre porque la norma no lo declara que sea transposición. No se dice, esto es transposición de esta directiva. Ni tampoco, y esto quizás es lo más grave, nos ha comunicado a la Comisión, porque las transposiciones tienen que ser comunicadas, como todos sabemos, a la Comisión, cosa que con cierta frecuencia se odia. Se odia aquí, pero también en otros Estados miembros. Esa transposición de la que estoy dando cuenta, pues no está ausenta de problemas, todos lo conocemos, los problemas que a veces lleva a cabo una transposición de una nueva directiva. Hay transposiciones fáciles o relativamente fáciles, que muchas veces lo que se hace es, en mayor o menor medida, transcribir literalmente el precepto de la directiva. Pero hay otras transposiciones que no consienten eso. Entonces, claro, hay que hacer un esfuerzo, una labor más intensa para la correcta transposición, para la correcta incorporación de la norma de la Unión a nuestro ordenamiento. En cualquier caso, a través de todas estas transposiciones, creo que tenemos que concluir que se ha revisado,
se ha enriquecido, se han modernizado los contenidos de nuestra legislación laboral. Los contenidos de nuestra legislación laboral en cuanto a las condiciones de trabajo y empleo, en cuanto a las formas de contratación, trabajo a tiempo parcial, contrato de duración determinada, los problemas que esto causa, en las empresas de trabajo temporal, la protección de la salud laboral, que sería la protección de la salud laboral en España si no tuviéramos la directiva marco y el resto de las directivas específicas, las vicisitudes del contrato de trabajo, transmisión de empresa, despido colectivo, incluso protección de los trabajadores en caso de insolvencia y los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores, desde los cuales incluyo, por supuesto, los vinculados a la igualdad de trato y no discriminación en el empleo y la ocupación, en materia de igualdad de trato, en materia de seguridad social. Algún disgusto hemos tenido por la insuficiencia de la transposición de la Ley General de Seguridad Social, conciliación de la vida familiar y profesional, participación en la empresa. Participación en la empresa, artículo 64 del Estatuto, en participación en la empresa. Pero también, a lo que iba, también se han impulsado a través de estas transposiciones, a través de este influjo en definitiva del derecho de la Unión, del derecho social de la Unión, pues también creo que podemos decir que se ha impulsado la revisión, el enriquecimiento y la modernización de los contenidos de la negociación colectiva, no como instrumento sustitutivo de la transposición a través de una norma estatal, que esto es posible, pero que nunca se ha utilizado en el derecho español, sino como instrumento de complemento, de mejora de lo que dice la norma de transposición española de transposición con respecto a lo que pide la directiva comunitaria, la correspondiente directiva de la Unión. Complemento y mejora de la efectividad. Complemento y mejora de la efectividad que está llamada a garantizar la norma española que haya incorporado, que pretende incorporar adecuadamente esa directiva al ordenamiento jurídico interno. Yo creo que la transposición de estas nuevas directivas, la mayoría de ellas, salvo alguna, está llamada precisamente a potenciar este papel, estos contenidos de nuestra negociación colectiva. Es lo que aprecio, por poner algún ejemplo, la directiva sobre condiciones transparentes y previsibles. Bueno, pues descubro esa potenciación en el artículo 10.4 y en el artículo 14, en la directiva de salarios mínimos. Aprecio esa potenciación en el artículo 4 de la directiva. También lo aprecio en el artículo 13 de la directiva del reforzamiento del principio de igualdad de trato en materia de retribución. Y también lo aprecio en el artículo 5 de la directiva sobre plataformas. Son preceptos que pueden impulsar, que pueden modernizar, contribuir a la modernización, a enriquecer los contenidos de la negociación colectiva sobre las correspondientes materias. Buena muestra, casi ya terminando, no sé cómo voy de tiempo, vamos mal de tiempo, pero 5 minutos. Buena muestra de... Bueno, pues así. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por esa benevolencia, de verdad. No, que escucha, ¿no? Un Bueno, placer. buena muestra de ese gran calado, de la relevancia, del enriquecimiento del ordenamiento laboral español de la mano del derecho de la Unión, son, a título de ejemplo, lo que sucede en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Sabemos el Estatuto de los Trabajadores? Hombre, he localizado, comento en el texto escrito, los entresijos, por lo menos 38 preceptos del Estatuto de los Trabajadores acusan ese influjo del derecho de la Unión y obedecen con mayor o menor claridad a transposición de directivas, de intervenciones normativas de la Unión en materia de política social. Y algunos de esos preceptos es que han sido reformados, cambiados varias veces, pero siempre teniendo como óptica, teniendo como objetivo el responder mejor. He visto en alguna exposición de motivos de estos últimos reales decretos leyes una cosa curiosa. Es que adoptamos esto que es transposición, que ya estaba traspuesto, pero que es mejor
decirlo ahora de esta manera porque así mejoramos nuestras... Ah, bueno, el propio legislador dice que no hizo bien las cosas, pero que ahora lo va a transponer mejor y por eso modifica. Al final, cuando uno lee lo que han modificado, bueno, pues no sé si es mejor, peor, o sigue siendo insuficiente. Bueno, pero es un ejemplo. Entonces, el Estatuto de los Trabajadores, claro que nos da ya una cabal idea de la importancia que tiene el derecho de la Unión en el ordenamiento laboral español. No se puede entender esos preceptos y otros del Estatuto de los Trabajadores si no tenemos en cuenta el derecho de la Unión. Pero cuidado, es que ese influjo del derecho armonizador, todos sabemos que no queda en el Estatuto de los Trabajadores. Empresa de trabajo temporal, bueno, pues es la directiva. Está condicionado mucho de los contenidos por la directiva sobre el trabajo en empresas de trabajo temporal, salud laboral, ley de prevención de riesgos laborales, los reglamentos de desarrollo, pero todo esto arrastra. Es incorporación de contenidos de las directivas de la Unión Europea o seguridad social. No hemos tenido que modificar en los últimos tiempos la Ley General de Seguridad Social porque no respondía bien adecuadamente a la Directiva de Igualdad de Trato en materia de seguridad social. Pues sí, y probablemente alguna vez nos caerá otro tirón de orejas de las manos del Tribunal de Justicia en este punto. Bueno, valorado, ya casi terminando, valorado en su conjunto, la respuesta del ordenamiento laboral español a estas exigencias del derecho de la Unión, del derecho de armonización de la Unión en materia de política social, por lo tanto, creo que en general es aceptable, o por lo menos no es menos aceptable que la respuesta que podemos encontrar en la mayoría de quienes nos acompañan, de los estados que nos acompañan en esta aventura que es la Unión Europea, de la mayoría de los otros estados miembros de la Unión Europea. Eso es así, creo que honradamente hay que decirlo, aceptable respuesta general, pero no es correcta en todos los casos. Tiene pecados, tiene déficit. Antes apuntaba uno de ellos, el dominio absoluto de las transposiciones tardías. Dominan las transposiciones tardías. Recordemos que algunas de ellas nos ha tirado la Comisión el recurso de incumplimiento contra el Reino de España por no haber traspuesto en plazo la directiva. Y esos recursos de incumplimiento es que han estado acompañados de un fallo del Tribunal de Justicia que efectivamente, confirmando que hayamos incumplido la transposición en plazo. Pero dejando a un lado esto, que no es anecdótico, es algo significativo, cabe distinguir entre transposiciones completas, correctas o, quizás con más frecuencia, transposiciones cuya corrección o cuya suficiencia nadie ha discutido hasta la fecha. No estamos libres de que no se discuta en algún momento, pero al menos hasta hoy, 2025, enero 2025, 31 de enero, nadie lo ha discutido. Nadie lo ha discutido, y cuando digo nadie lo ha discutido, no pienso en la comisión, pienso en algún juez. No hay petición de decisión prejudicial para que diga, solicitando a ver si esas transposiciones son no adecuadas, oponen a la norma nacional al derecho de la Unión. Y frente a estas transposiciones, hay otras transposiciones cuyo contenido se ha revelado, en definitiva, parcialmente insuficiente o incorrecto y, por lo tanto, mejorable. Y dentro de este último grupo de transposiciones parcialmente insuficientes o de contenido mejorable, destacan aquellas con su insuficiencia parcial procede de las respuestas del Tribunal de Justicia a peticiones de decisiones prejudiciales elevadas por jueces de los distintos Estados miembros, pero principalmente los nuestros órganos jurisdiccionales. Esa insuficiencia o una adecuación de la transposición, de la incorporación de la norma al derecho español, pues se ha corregido a veces oportunamente a través de cambios normativos. Hay cambios normativos que tienen su origen
que se descubre que tienen su origen, que están condicionados por algunas de esas respuestas del Tribunal de Justicia. Eso sería lo correcto. Si el Tribunal de Justicia entiende que esta disposición aplicable al litigio principal resulta que entra en oposición con el derecho de la Unión, pues el legislador debería tomar nota y proceder oportunamente a la reforma del precepto o de los preceptos involucrados, pero esto no ha sido siempre así. Ha ocurrido a veces, pero a veces no ocurre. Y entonces, cuando no ocurre, que probablemente sea la más de las veces, el remedio de la situación queda a manos de Emilio, el remedio de la situación queda a manos de los jueces, de los órganos jurisdiccionales. Y los órganos jurisdiccionales pues tienen que hacer uso de las herramientas que les señala el Tribunal de Justicia y a veces se tienen que esforzar y hay que esforzarse mucho para superar la oposición a través de la interpretación conforme, que es tanto como recrear el precepto, hacer otro precepto distinto, porque el 51, interpretado conforme el derecho de la Unión, pues no dice lo que dice, pero hay que decir lo que dicen las sentencias. En concepto de despido colectivo, el cómputo de los 90 días, bueno, pues hay que hacerlo así, o transmisión de empresas, bueno, pues hay que hacerlo así. Hay que hacerlo así. Interpretación conforme, solución, vale, no es la mejor. Mejor sería cambiar el 51, reformar el 51, pero vamos, podemos salir con esa interpretación conforme o a veces también, y esto en empleo público, todos sabemos también que ha sucedido mucho, artículo 4 del Acuerdo Marco de Trabajo y Duración Determinada. Bueno, pues vamos a la eficacia directa. Este precepto de la directiva tiene eficacia directa, España no lo ha traspuesto incorrectamente, pues aplicamos directamente, aplica directamente el juez nacional, a través, en definitiva, a través de sus respuestas a estas peticiones de decisión prejudicial, el Tribunal de Justicia se ha convertido en garante último del influjo que el derecho de la Unión está llamado a desplegar sobre los ordenamientos laborales nacionales. Los fallos del Tribunal de Justicia resolviendo estas cuestiones prejudiciales amplifican esa repercusión, amplifican ese influjo del derecho de la Unión sobre los ordenamientos laborales de cada uno de los Estados miembros. Por lo que respecta a España, que es lo que nos interesa, lo que nos está viendo aquí, bueno, pues por lo que respecta a España, esa amplificación es superior a la que cabe apreciar en los demás Estados miembros, con la única excepción de Alemania. Los órganos jurisdiccionales españoles están a continuación de los de Alemania, en el segundo puesto, a la cabeza de los más activos de los Estados miembros en el planteamiento de peticiones de decisión prejudicial. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Desde luego, no lo es el rechazo que pueda deberse a que el ordenamiento laboral español o el ordenamiento laboral alemán haya incorporado en las directivas de la Unión de manera más insuficiente, más inadecuada que lo que sucede pues, en Francia, en el ordenamiento laboral francés, en el alemán, en el danés, en el polaco, en el húngaro, en el italiano, en el griego o en el portugués, porque no es así. Porque no es así. Tampoco podemos concluir que los órganos jurisdiccionales españoles son los más inseguros, junto con los alemanes. Tenemos aquí a un grupo de jueces totalmente inseguro a la hora de interpretar el derecho de la Unión. Leen una directiva y dudan todo, si hay oposición o no. No son los más inseguros a la hora de interpretar el derecho de la Unión y decidir en el caso concreto si la norma nacional aplicable al litigio principal entra o no, choca o no, entra o no en oposición con el derecho de la Unión. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esta actividad de los órganos jurisdiccionales españoles, que podemos también hacer extensiva a los colegas alemanes, a los jueces alemanes? Bueno, puestos a buscar una explicación plausible a ese elevado número de peticiones de decisión prejudicial que han planteado los jueces españoles, más de 100, y la mayoría exitosas, no injustificadas, que algunas también son injustificadas, o nos admiten y fracasan, pero la mayoría es que están justificadas y además han tenido éxito.
han tenido resultados en los fallos de la correspondiente sentencia del Tribunal de Justicia diciendo que la norma aplicable al litigio principal se opone al derecho de la Unión. Bueno, pues puestos a buscar una razón a esto, yo creo que el espectacular aumento de las peticiones de decisión prejudicial que han planteado los jueces españoles a partir del 2003, que es cuando se disparan el número de peticiones presentadas por año, yo creo que algo se debe, por lo menos, a la mejora de la formación y de la experiencia de nuestros jueces, también de los otros profesionales, abogados, que también muchas veces impulsan, oye, juez, ¿por qué no presentas la petición de decisión prejudicial? Mejora de la formación, mayor experiencia de los jueces y de los operadores jurídicos en general sobre las exigencias del derecho de la Unión en general y del derecho social en particular. Y ahora sí, terminando, he apuntado que la comprensión del impacto del derecho de la Unión sobre los ordenamientos laborales, entre ellos el ordenamiento laboral español, no se puede comprender cabalmente prescindiendo de la actividad del Tribunal de Justicia. No todo es norma, 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 directiva, 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 reglamento. No, también hay que tener en cuenta esa actividad del Tribunal de Justicia. Bueno, pues añado ahora, también hay que tener en cuenta, si queremos comprender el impacto del derecho de la Unión sobre el ordenamiento laboral español, también tenemos que tener en cuenta la actividad de nuestros jueces, la actividad de los órganos jurisdiccionales españoles, que son también, junto con el Tribunal de Justicia, actores importantes de la amplificación de ese impacto que señalaba. Importante factor de esa amplificación, importante factor de esa amplificación propiciada por nuestros jueces, creo que es el diálogo que se ha entablado entre el Tribunal de Justicia y todos los jueces españoles, no. Y un grupo de jueces muy activo, pocos en términos numéricos, muy poquitos, pero muy activo, muy poquitos, muy activos, ese diálogo que ha llevado al planteamiento de estas peticiones exitosas, justificadas, de decisión prejudicial. Eso por un lado, pero también creo que explica un poco esa contribución de nuestros jueces al impacto, a la amplificación del impacto del derecho social sobre el ordenamiento laboral español, la notable general asimilación por nuestros jueces de los principios y valores sobre los que se fundamenta la Unión, los que están en el Tratado de la Unión. Se han asimilado, como en su momento asimilamos los principios y valores de la Constitución, pues ya hemos asimilado los principios y valores sobre los que se sustenta el derecho de la Unión. Nuestros jueces y también los profesionales, los abogados, también las administraciones, por lo menos algunas administraciones, han asimilado también la primacía del derecho de la Unión, o van asimilando la primacía del derecho de la Unión y la necesidad de interpretar y aplicar la norma nacional a la luz de las exigencias del derecho de la Unión de las que sean transposición, de las normas de la Unión de las que sean transposición. Afortunadamente, la tendencia, o menos la que yo aprecio, a lo mejor me equivoco, no creo equivocarme, la tendencia actual que podemos ver es una tendencia a la normalización. Cada vez avanza más, si no la hemos conseguido todavía, hay cosas que hacer, pero sí ha avanzado mucho el proceso de normalización del tratamiento de las cuestiones, de los problemas que derivan de las relaciones laborales y de seguridad social, atendiendo al derecho de la Unión, atendiendo al derecho social de la Unión. Todos, cuando tenemos que afrontar algún problema que tenga que ver o bien con la relación individual o bien con relaciones colectivas, participación también en la empresa o bien con la seguridad social, ya tenemos en cuenta el marco constitucional, por supuesto, pero también el marco de derecho de la Unión, y a partir de ahí pues, aplicar la norma nacional, a decidir si es correcto o no las reglas que encontramos dentro de esa disposición nacional. Muchas gracias. Perdón si me he extendido.
Muy bien, pues habrán comprendido ustedes la importancia de dejar el tiempo al profesor Gárate, que ha hecho una magnífica exposición, un magnífico recorrido por el derecho social de la Unión en su parte legislativa y en su parte judicial. Tengo que decir que él y la profesora Maneiro han dirigido un libro que yo agradezco muchísimo, muchos saben bien por qué, que analiza todas las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces españoles. Nos ha dado datos específicos del funcionamiento de las normas, de su transposición, ha hecho una valoración crítica de esa transposición y posteriormente ha pasado al análisis del papel del Tribunal de Justicia. Bueno, yo tengo una preocupación que saldrá aquí, porque ahora nos van a hablar precisamente de la reforma del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es muy importante, que creo que ha contribuido mucho a un cambio de modelo de Estado, ¿no? Europeo. Es preocupante de alguna manera, ¿no? Si avanzamos, para mí es que es una preocupación quizás personal, ¿no? Si estamos cambiando un Estado legislativo, la función legislativa es el presupuesto de cualquier constitución. Sin función legislativa no puede haber constitución y la finalidad de la constitución es controlar al legislador, como todos sabemos, por un Estado judicial, ¿no? Si caminamos, aunque hay muchos que dicen que la Constitución española creó un Estado judicial, no un Estado legislativo, por la presencia justamente del Tribunal Constitucional. Pues que están en la objeción contramayoritaria sobre el Tribunal Constitucional, que ahora sería una objeción mayoritaria, en fin, este tipo de cosas. Pero lo que ha señalado el profesor Gárate pues, nos indica la importancia de la legislación, pero la importancia también del Tribunal de Justicia, del control difuso de europeidad de todos los jueces y en consecuencia pues de la sustitución de la función del legislador por la función judicial, ¿no? Entonces el equilibrio de la separación de poderes del Estado democrático de derecho, cómo está evolucionando eso, creo que está en el fondo de una ponencia riquísima que nos ha permitido pasearnos tranquilamente con la seguridad que da el profesor Gárate por el ordenamiento laboral español, comprendiendo desde el origen hasta la situación actual en un tiempo corto toda la evolución de las directivas europeas, citando las más importantes, y luego el papel de los jueces españoles como segundos que más plantean cuestiones perjudiciales. Claro, él lo atribuye a que lo conocen mejor, ¿no? Que saben hacerlo ahora. No sé nuestra función en esto, si es una función, si debíamos reprimirnos un poco en enseñar esto, ¿no? Porque ahora parece que esperamos alguna sentencia mala para España, ¿no? En el tema de la igualdad de la mujer, precisamente, ¿no? En el complemento de la brecha de género, que parece que van a desautorizar de nuevo la legislación española, porque tiene esa comprensión tan formalista de la igualdad del Tribunal de Justicia, en lugar de una comprensión material de la igualdad, que bueno, no sé si esto que hacemos de enseñar, pero en fin, esta es nuestra finalidad. Esta es nuestra finalidad. Pues muchísimas gracias y un nuevo aplauso para el profesor Gárate.